Saludos, en esta ocasión hemos preparado un análisis que queremos compartir con ustedes y que tiene que ver con el nombre Malaquías. Malaquías, un sustantivo, un nombre propio bajo sospecha. ¿Es Malaquías un nombre propio? Como siempre, hemos preparado unas diapositivas que vamos a compartir a continuación. Malaquías, un nombre bajo sospecha. Un análisis crítico del texto hebreo, arameo y griego de Malaquías, como tradicionalmente se le ha llamado, Malaquías 1.1 y Malaquías 3.1. El contexto histórico del librito erróneamente llamado Malaquías. La indiferencia del pueblo ha llegado al máximo, desanimado al ver que las antiguas promesas siguen sin cumplirse, cae en la apatía religiosa y en la falta absoluta de confianza en Dios. Duda de su amor, de su justicia, de su interés por Judá. Y todo esto repercute en que el culto y la ética se encuentren a bajísimo nivel. Esta situación nos hace pensar en el siglo V a.C., antes de nuestra era, en los años anteriores a la reforma de Nehemías y Esdras. Otros datos del libro corroboran esta datación. El templo ha sido reconstruido, 1.10. El culto, aunque mal, pero funciona, 1.7 al 9 y 12 al 13. Los sacerdotes y levitas están organizados, 2 versículos 3 al 9. Nos encontramos, sin duda, en los años posteriores al 515, fecha de la consagración del nuevo templo. Sin embargo, la época de entusiasmo inicial ya ha pasado. Por consiguiente, es muy probable que este profeta anónimo, en realidad anónimo, actuase entre los años 480 y 450, aunque no podemos excluir la época del 433 al 430, coincidiendo con las perturbaciones que siguen a la marcha de Nehemías a Susa. Profetas, comentario, tomo 2, página 1205, una excelente obra y clásica obra de Luis Alonso Schockel y José Luis Sicre, publicada por Ediciones Cristiandad en el año 1987. Ahora bien, queremos apelar al texto hebreo porque en realidad necesitamos saber, y la persona tiene derecho a saber, de qué es lo que en realidad dice Malaquías 1.1 y 3.1, es decir, qué es lo que dice en realidad este pequeño libro en el texto hebreo de los dos textos o capítulos donde se supone que en nuestras traducciones estaría el nombre Malaquías. Pues bien, Malaquías 1.1 notamos la expresión Beyat Malachi, que literalmente significaría en mano o por medio de la mano de mi mensajero. Malaquías 3.1, Hineni Sholeach Malachi, aquí estaré diciendo, he aquí yo envío, estoy enviando. Este es un participio, en realidad un participio activo en hebreo, y otra vez Malachi, la misma forma que vemos en Malaquías 3.1. Por supuesto, Malachi, tanto en Malaquías 1.1 como se ve en Malaquías 3.1, es el estado, digamos, del sustantivo malach, que es el estado absoluto, y aquí entonces lo vemos con un sufijo pronominal de la primera persona. Por lo tanto, malach es el estado absoluto de un sustantivo que se ubica entre los sustantivos que aparecen entre 200 y 300 veces en la Biblia hebrea. Pero queremos también mostrar lo que en realidad dice el texto griego, que es lo que dice la versión griega de la Biblia hebrea en Malaquías 1.1 y 3.1. Pues bien,
En Malaquías 1:1, la versión griega dice en heiri angelu autou, en heiri angelu autou, y en Malaquías 3:1, idu ego exapostelo ton angelon mu. Aquí una traducción bien literal, en heiri angelu autou, estamos literalmente en la mano o con la mano de mi ángel. En este caso la Septuaginta hace un cambio, porque en lugar de decir como el hebreo Malachi traduce angelu autou, angelu es en realidad el caso genitivo singular del sustantivo usado por la Septuaginta generalmente para traducir a malach, que es ángelos. Ángelos, aquí entonces tenemos al sustantivo ángelos en caso genitivo singular, por eso angelu, y autou es el pronombre personal de la tercera persona en caso genitivo singular masculino, por lo tanto en la mano o por medio del ángel de él o por medio del mensajero de él, puesto que la palabra ángelos significa tanto ángel como mensajero. Pero noten el cambio, la Septuaginta no traduce aquí con el pronombre de la primera persona en caso genitivo, mu, para que dijera por medio de mi mensajero. La Septuaginta dice autou, por medio de su mensajero, por medio del mensajero de él. Pero Malaquías 3:1, si notamos entonces la presencia del pronombre personal en caso genitivo, que es mu, que es lo que uno esperaría aquí en lugar de autou, para que dijera en concordancia con el texto hebreo por medio de mi mensajero. Pero bien, aquí repito, la Septuaginta usa el pronombre personal mu para decir, y aquí yo envío a mi mensajero. Con relación al Targum de Malaquías, que quisimos también tomarlo en cuenta para ver qué es lo que dice incluso el texto arameo clásico de este libro de la Biblia hebrea conocido como Malaquías. Pues bien, Malaquías 1:1 en el Targum dice Veyá Malajé. Veyá Malajé, que Veyá es igual que en hebreo, en la mano o por medio de la mano o por medio de, pero el arameo, en lugar de utilizar Malají, utiliza en realidad una forma del estado constructo plural del sustantivo malach, que lo vemos aquí como estado absoluto en arameo, malach, que es prácticamente al hebreo. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a la vocalización, nada más en cuanto a la última sílaba. El hebreo vimos que tiene una, miren aquí, tiene una kames, y el arameo usa una pata. Después de eso no hay ninguna diferencia, ni siquiera en el aspecto semántico. En Malaquías 3:1, entonces el Targum dice ha ana sholeach malajá, que sería, en lugar de decir mi mensajero, está sencillamente utilizando el sustantivo malaj en forma determinada. Y bien, aquí sholeach sería un participio del verbo shalab, en el hebreo shalab, y en arameo shalab, y sin embargo no coincide con el texto hebreo en utilizar el sustantivo malaj con el sufijo pronominal de la primera persona común singular. Conclusiones. En primer lugar, la palabra malají consiste en una palabra polimorfemática compuesta por un lexema, que es malaj, es un sustantivo, su estado absoluto, y por el morfema gramatical, que está compuesto por la llamada hireyot, que es en realidad un sufijo pronominal de la primera persona común singular.
significando sencillamente Malachi significa mi mensajero. En segundo lugar, como ya mostramos, no existe el nombre Malaquías en el texto hebreo, tampoco en la versión griega de la Biblia hebrea conocida como Septuaginta o la versión de los 70, tampoco existe en el Targum, en el librito conocido como Malaquías, ni en el versículo 1 del capítulo 1, ni en el versículo 1 del capítulo 3. Sencillamente no existe el nombre, el sustantivo Malaquías en el texto hebreo, arameo y griego de la Biblia, en este texto, en este librito. En tercer lugar, no existe el nombre Malaquías en el léxico del hebreo clásico o bíblico. Tampoco existe Malaquías en el léxico del hebreo rabínico o misnaico, como también se le conoce. Tampoco forma parte del léxico del hebreo medieval. Y por supuesto, tampoco lo vemos en el hebreo moderno. Tampoco existe el nombre Malaquías en el léxico de la Koiné bíblica, representada por la versión de los 70, la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego. No existe, pues, el nombre Malaquías, el sustantivo Malaquías, dentro de lo que es el vocabulario, el léxico de la Biblia hebrea, del Targum, de la Septuaginta, como ya dijimos, y tampoco del Nuevo Testamento. En cuarto lugar, ¿es Malaquías una mala traducción? Insisto, Malaquías es en realidad una mala traducción o una traducción amañada de una expresión que en realidad y sencillamente significa mi mensajero. Nada más que eso. Malachi es mi mensajero. Y ya lo vimos, aparece consistentemente en Malaquías 1.1 y Malaquías 3.1. Por supuesto, estoy hablando del nombre Malaquías porque no tengo otra forma de hacer referencia al nombre, porque tradicionalmente así se le ha llamado. Por eso hablo de Malaquías 1.1 y Malaquías 3.1. Pero sería más bien hablar de Malachi 1.1, Malachi 3.1. En todo caso, el Targum sugiere que con la expresión mi mensajero del texto hebreo, puesto que ellos no utilizaron la expresión malach con el sufijo pronominal de la primera persona, eso no lo hace el Targum. Sin embargo, incluye e identifica a este malachi o ton angelum mu en la versión griega como haciendo referencia a Esdras, el escriba, y el Targum dice textualmente Ezra Saferá. Ezra Saferá, en otras palabras, Esdras, el escriba. Para el Targum, Esdras, el escriba, es el autor de este libro y a la vez es a quien hace referencia la expresión Malachi. En quinto lugar, fue muy posteriormente, con toda la evidencia en contra, cuando algunos comentaristas asumieron la expresión Malachi, esta expresión Malachi, que literalmente, insisto, solo significa mi mensajero, como un nombre propio. Muy posteriormente, al margen de todo lo que hemos visto del testimonio consistente del texto hebreo, del arameo, de la versión griega, es que posteriormente, repito, algunos comentaristas decidieron que Malachi era un nombre propio. En sexto lugar, las referencias al anónimo libro de Malaquías en el Nuevo Testamento confirman, en mi opinión, la carga semántica de la expresión hebrea Malachi como sencillamente mi mensajero. Y esto ocurre en dos formas. La primera, por la manera, por el modo de introducir la cita, y la segunda, por el empleo de la frase griega empleada por la versión griega de la Biblia hebrea. En primer lugar,
La forma de introducir la cita: Mateo y Lucas introducen la cita con las siguientes palabras: Justos estin peri hu gegraptai. Justos estin peri hu gegraptai, que sencillamente significa este es del cual, o este es acerca del cual está escrito. Noten, no utilizan un nombre para hacer referencia, no utilizan un nombre propio, un sustantivo para hacer referencia a este libro, sino más bien una expresión que lo deja como anónimo, haciendo obviamente referencia a Juan, haciendo una relectura, ¿verdad? Este es acerca del cual está escrito. Está escrito, noten, no dicho por profeta tal, no dicho por el fulano de tal, sencillamente este es del cual o acerca del cual está escrito, o bien ya estaba escrito. Marcos, por su parte, la introduce en su cita con las siguientes palabras: Kathos gegraptai, que sencillamente significa como está escrito, así como está escrito. Repito, tanto Marcos como Mateo y Lucas simplemente afirman de que así está escrito, como está escrito, o acerca del cual está escrito, sin hacer referencia a eso que está escrito como dicho por un profeta específico, dicho por un mensajero divino determinado. 2. Por el empleo de la misma frase empleada por la versión griega de la Biblia hebrea o Septuaginta. Mateo 11:10 dice: porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero, que vemos en la traducción. En el texto griego de Mateo 11:10 notamos la expresión ton angelon mu, que equivaldría perfectamente al Malachi de la Biblia hebrea, y ton angelon mu es precisamente la expresión griega que vemos en Malaquías 3:1. Sencillamente ton angelon mu, mi mensajero, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lucas 7:27 dice: este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero. Leemos en la traducción del Nuevo Testamento. Otra vez, mi mensajero sugiere el Malachi del texto hebreo, y ton angelon mu de la versión griega o la Septuaginta, que también es empleada por Lucas al igual que por Mateo. Delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos 1:2 dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero. Otra vez, mi mensajero es la traducción de Malachi del texto hebreo, y ton angelon mu, mi mensajero, en griego, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pero una pregunta: como está escrito en Isaías el profeta, es decir, en griego, en to Esaía to profete, en to Esaía, más bien en to Esaía to profete, en to Esaía to profete, o que significa sencillamente en el profeta Isaías, o bien una lectura que compite desde el punto de vista de la crítica textual, que sería en tois profetais, que sencillamente significa escrito en los profetas. A continuación, la conclusión de la obra, un comentario textual al Nuevo Testamento griego de Bruce M. Metzger. Dice sencillamente así: en to Esaía to profete. La cita en los versículos 2 y 3 de Marcos es un compuesto cuya primera parte corresponde a Malaquías 3:1, habiéndose tomado la segunda parte de Isaías 43.
Por tanto, resulta fácil ver por qué los copistas habrían alterado la frase en Isaías el profeta, lectura que se encuentra en los testigos más antiguos y representativos de textos alejandrinos y occidentales, para cambiarla por la forma introductoria más incluyente en los profetas, en tois profetais. Sin embargo, no es solamente una cuestión de que sea más incluyente, es que sencillamente están tratando de resolver el problema al ver que lo que está citando Marcos en principio no es evidentemente una cita de Isaías, es una mezcla de citas y se entiende que era costumbre hacer este tipo de citas en las que se incluían más no autor, pero lo interesante es que la fórmula debió ser en los profetas y así incluía tanto a lo que se plantea en Malaquías como lo que plantea Isaías. Pero ¿por qué Marcos emplea esta forma? Tal vez no halló una forma de nombrar a quién, al librito anónimo conocido como Malaquías, pero sí conocía que la parte de Isaías tenía un nombre propio y cita a Isaías, repito, en una cita a la que está realmente mencionando a lo que dice Malaquías y lo que dice Isaías 43. Y copistas posteriores lo que sencillamente trataron de resolver el problema al ver esta cita, digamos, en cierta forma errónea o no acertada, o esta combinación no acertada en la forma de nombrarlo, ¿bien? Por parte del evangelista Marcos. Ahora, ¿es también Marcos 1.2 una referencia a Éxodo 23.20? La obra Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario de Antonio Piñero, publicada por Trota en el año 2021, el año pasado, bien reciente. Esta obra sugiere que la cita mixta de Marcos 1, 2 al 4 incluye también a Éxodo 23.20, además de Malaquías 3.1 e Isaías 43. Sin embargo, la consideración del texto hebreo de Éxodo 23, incluso en el Targum, es decir, la versión aramea de Éxodo, y la traducción griega, nos permite ver algunas indiscutibles diferencias. Observemos, el texto hebreo de Éxodo 23:20 dice: Hine anoji sholeach malach. Hine anoji sholeach malach. Noten que aquí he puesto en rojo para destacar que el sustantivo que en Malaquías aparece con el sufijo pronominal de la primera persona común singular malachi, sencillamente mi mensajero, en el texto hebreo de Éxodo aparece el mismo sustantivo malach, pero sin el sufijo pronominal de la primera persona común singular. Por lo tanto, la traducción sería sencillamente: he aquí yo envío o estoy enviando a quien, a un mensajero, no a mi mensajero, mientras que el texto de Malaquías 3.1 dice: Hineni sholeach malachi. Noten malachi aquí en azul teniendo el sufijo pronominal de la primera persona y malach sencillamente en estado constructo. Así que Malaquías 3.1 habla de mi mensajero, mientras que Éxodo 23:20 habla sencillamente de que yo envío o estoy enviando un mensajero. Éxodo 23:20 en griego dice sencillamente kai idu ego apostelo ton angelo mu. Observen que he puesto, por ejemplo, en rojo diferencias entre el texto griego de Éxodo 23:20 y el de Malaquías. Por ejemplo, la conjunción kai, que vemos aquí, kai, conjunción, y también no aparece en Malaquías 3.1. Sí aparece una forma del verbo apostelo, solo que el verbo apostelo en Éxodo no está en forma compuesta. En Malaquías 3.1 sí que dice exapostelo,
pero básicamente la misma carga semántica, pero en sentido estricto no es exactamente lo mismo apostelo que exapostelo desde el punto de vista morfológico. Luego coincide entonces el texto griego de Éxodo 23:20 con el texto griego de Malaquías 3:1 al emplear ton angelon mu, es decir, para la Septuaginta, para la versión griega, a pesar de que no así en el texto hebreo, ocurre que repito, la Septuaginta en Éxodo 23:20 y como en Malaquías 3:1 se está hablando de mi mensajero al usar la expresión ton angelon mu con, es decir, ton angelon, el acusativo masculino singular de, ya dijimos, el sustantivo ángelos, la traducción por lo general y habitual de la palabra hebrea malají o malach, sencillamente malach, como sustantivo en estado absoluto. Su traducción habitual en griego es ángelos, y aquí lo vemos en caso acusativo por razones obviamente sintácticas, y el pronombre personal de la primera persona en caso genitivo mu, tanto en Éxodo 23:20 como en Malaquías 3:1. Luego, muy a pesar de la traducción que ofrece la Reina Valera de 1960 de Éxodo 23:20, que dice: he aquí yo envío mi ángel, muy a pesar de esa traducción de mi ángel en Éxodo 23:20, lo cierto es que esa traducción, mi ángel, no es apoyada por el texto hebreo, que no dice en Éxodo 23:20 malají, simplemente dice malach, como la forma de el Targum, que también dice malajá, tampoco dice malají. Es decir, a pesar de la Reina Valera, traducir mi ángel o mi mensajero en Éxodo 23:20, esa no es una traducción que le hace justicia al texto hebreo, que no dice malají, simplemente dice malach. Incluso la versión aramea, que aunque incluye el artículo malajá, el artículo determinado, sin embargo, tampoco dice malají, mi mensajero. Sin embargo, es la versión griega, la Septuaginta, la versión de los 70, que traduce igual en Éxodo 23:20 y Malaquías 3:1. Sí, a pesar de lo que dice el texto hebreo, en la Septuaginta notamos que ton angelum mu, Éxodo 23:20, es igual en Malaquías 3:1, ton angelum mu. En ambos casos, mi mensajero. La diferencia es que ton angelum mu sí tiene base textual, sí coincide con el texto hebreo en Malaquías 3:1, no así en el texto hebreo de Éxodo 23:20, lo que significa que, si bien es cierto que en Malaquías 3:1 ton angelum mu es una precisa y acertada traducción, no lo es ton angelum mu en el texto hebreo de Éxodo 23:20 según el texto masorético. Por supuesto, tampoco el Targum favorece dicha traducción. En conclusión, es más plausible asumir que esta obra de alrededor del siglo V antes de nuestra era en realidad es anónima. En realidad, Malají no es ningún nombre propio y que en verdad no sabemos quién escribió esta pequeña obra. Así que es mejor, repito, concluir en que, en primer lugar, esta obra del siglo V, de alrededor del siglo V, es anónima. Malají no es ningún nombre propio. Malají sencillamente es mi mensajero, y finalmente no sabemos quién escribió dicha obra. Diría yo, así de sencillo. Queremos concluir, como siempre, promocionando e invitándoles a que consideren nuestro diplomado en lenguas bíblicas
un diplomado de 1 año de duración con 3 módulos, un módulo de 4 meses dedicado a cada lengua original de la Biblia, primer módulo de 4 meses dedicado al estudio del hebreo, nociones elementales del hebreo, 4 meses, módulo siguiente dedicado a nociones elementales del arameo bíblico y la sección aramea de la Biblia hebrea. Finalmente, 4 meses, último módulo dedicado a nociones elementales de la lengua griega, la lengua de la versión griega de la Biblia hebrea y la lengua original del Nuevo Testamento. Este diplomado está diseñado para personas que aspiran solamente a un uso instrumental de las lenguas bíblicas. Por otro lado, tenemos nuestro curso de griego koiné, un curso, sí, dirigido a personas, a un público creyente o no creyente, que estén identificados con las ciencias bíblicas en el sentido de ser absolutamente aconfesionales, como también para las personas que aspiran a pronunciarse con el texto bíblico, del texto griego con propiedad, independientemente si sean confesionales o no, pero un acercamiento crítico a los textos del Nuevo Testamento ameritaría tener un conocimiento profundo y adecuado de la gramática griega. Y este curso está diseñado para personas que aspiran a estudiar la lengua griega en profundidad. Sería el primer año de un curso que en realidad dura 2 años, y personas que aspiran incluso a ser docentes de griego. Este sería el curso recomendado, este sería el curso ideal. Por supuesto, para mayor información y matriculación, les invitamos a escribirnos, a contactarnos a nuestro WhatsApp +1-809-205-7814, +1-809-205-7814. Muchas gracias por su seguimiento, muchas gracias por ver este video. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y por supuesto que nos dejen sus valiosos comentarios. Hasta la próxima.